Buenas tardes, mi nombre es Rafael Eduardo Herrera Serrano, soy sociólogo de la Universidad Nacional y docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD Yopal. Nos encontramos hoy para hablar de la tecnología y el posconflicto en el marco del acuerdo de paz firmado entre la FARC y el gobierno del Estado colombiano. Para nadie es un secreto que en los últimos 60 años la sociedad colombiana se ha visto involucrada en un conflicto cuyos orígenes, cuya naturaleza se confunden con la historia misma del país, pasa por una violencia partidista y hace que se genere al interior de la sociedad colombiana toda una cultura de la violencia reflejada en diferentes aspectos de la vida social. Uno de estos aspectos ha sido la confrontación entre grupos armados dentro de una lucha política ideológica por el poder planteada por una parte por el Estado colombiano como representante del capitalismo, por otra parte por una guerrilla como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que en un principio su naturaleza correspondía más a una visión contestataria y de las agresiones que venía sufriendo por parte de un Estado burgués liberal conservador. Sin embargo, pues han venido sucediendo una serie de factores que han incidido en la misma naturaleza del conflicto y hoy en día nos encontramos que dentro de los retos que debe asumir el posconflicto no solamente está el de lograr construir una sociedad más justa, más segura, sino también enfrentar los mercados ilegales de las drogas y de armas que se han venido apoderando de los espacios de la economía colombiana y que han generado muchos problemas a los cuales tenemos que enfrentar. La estructura del acuerdo final para la terminación del conflicto recoge una serie de puntos desde los cuales se podría pensar que llevar a un feliz término el acuerdo para poder materializarlo y que pudiéramos verdaderamente alcanzar la paz. Esto pasa por un reconocimiento de la necesidad de una reforma agraria. Los campos colombianos han sido uno de los escenarios en los cuales hemos vivido más intensamente el conflicto. De la misma manera ya una participación política dentro de una apertura democrática para construir la paz, que es el punto número dos. El punto número tres está el fin del conflicto. Eh, Sería bueno detenernos a pensar un poco si el fin del conflicto es la firma del acuerdo de paz, la demolición de la FARC, o si por el contrario el fin del conflicto solamente se alcanza en la medida en que el país y la sociedad colombiana logre recorrer los espacios que la separan de la posibilidad de una sociedad mucho más justa, equitativa e incluyente. Y tendríamos como un punto cuarto la solución al problema de la drogadicción, porque la sociedad colombiana ha venido siendo permeada por este cáncer que ha generado una serie de manifestaciones, siendo una de las más graves la corrupción, de la cual nosotros hemos venido sufriendo a nivel de las políticas del gobierno, hemos venido sufriendo las consecuencias. Un quinto punto estaría centrado en unos acuerdos sobre las víctimas del conflicto, a partir de entender que necesitamos de construir un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto lo podemos plantear alrededor de alcanzar la estructuración también de una justicia especial para la paz, asumir los actores involucrados en el conflicto un compromiso sobre los derechos humanos y una implementación, verificación y refrendación de los protocolos y los anexos que acompañan el acuerdo.
También tenemos que tener presente que requerimos de un acuerdo sobre el acceso al juego bilateral y la dejación de las armas, pero en realidad en este momento el país ha visto enfrentado a situaciones en las cuales muchos del marco jurídico legal que se requiere para aclimatar la paz no ha sido posible llevarlo a feliz término. ¿Cuál es la relación que podríamos nosotros observar entre las tecnologías como, sobre todo las tecnologías de la información y la comunicación, como un elemento fundamental para la estructura y el desarrollo tanto económico como social, político y cultural del país, y, y la ciencia, entendiendo que la tecnología es un producto de la ciencia. Y nosotros encontramos que en el contexto de la sociedad colombiana existe una marcada relaciones de poder-dominación en la toma de las decisiones políticas y los reflejos que se ven en esas mismas decisiones, lo que se deriva de esos hechos es desafortunadamente perpetuar una inequidad social y perpetuar una sociedad basada en la injusticia y el reconocimiento de unos privilegios de las clases dominantes, y esto obviamente que se refleja en el campo de la ciencia y se manifiesta en que no hay una verdadera apropiación social de la ciencia y la tecnología para que cumpla su esencia misma, que sería la de mejorar la calidad de vida de la sociedad y del pueblo colombiano. Carecemos de una política de ciencia y tecnología que se contextualice con un proyecto democrático. La ciencia se ha convertido en un instrumento de poder y dominación. Existe en el manejo tanto de la tecnología como de las innovaciones y como de todo aquello que de una u otra forma apunta al desarrollo, una racionalidad económica de la ciencia, por lo cual se desvirtúa su esencia. Y necesariamente una ciencia que no responde a las necesidades reales de la sociedad, sino que se ha construido al margen de ella y responde solamente a los intereses del capital. ¿Cuáles son los retos y aportes que debe tener la tecnología en la era del posconflicto colombiano? Podríamos retomar una serie de visiones que hacen algunos analistas y algunos actores de la paz, y podríamos encontrar, como ustedes lo pueden apreciar en las diapositivas, la relación de la ciencia y la tecnología para alcanzar una plataforma positiva para el desarrollo económico del país. En ese mismo sentido, es entender cómo las comunicaciones, y nosotros como universidad tenemos unas vivencias muy dadas en nuestro proyecto pedagógico, necesariamente las tecnologías nos permiten llegar a los rincones más olvidados del país y construir territorio y a la vez construir las posibilidades de generar nuevas visiones tanto económicas como productivas para mejorar las condiciones de la sociedad colombiana, como bien lo expresa el doctor Alfonso Gómez Palacio, presidente ejecutivo de Telefónica Colombiana, o el doctor Alberto Samuel Joaín, presidente de la Cámara Colombiana de la Información y las Telecomunicaciones. La promoción de la conectividad entre los hogares y la empresa es fundamental para fomentar el crecimiento económico en las regiones y por vías tan importantes como la educación en línea, la banca digital, la comercialización de productos vía web, además de las libertades políticas que fomenta el e-government. El gran reto del sector de las telecomunicaciones es lograr ser un aliado estratégico en la construcción de territorio y mejorar la calidad de vida de las personas. Pero, ¿qué requerimos para que verdaderamente exista una protección social de la ciencia y que necesariamente la ciencia y la tecnología sean un baluarte en la construcción de una sociedad en la era del posconflicto? En primera instancia, requerimos de que superar el analfabetismo científico que se hace presente en la gran mayoría de los estamentos de la sociedad colombiana. Necesitamos adelantar lo que se ha venido denominando la alfabetización científica para que la gente entienda que la ciencia en sí
es un instrumento del cual se puede hacer uso para el bien común. Lo mismo tendríamos que empezar a reconocer que la apropiación del conocimiento científico por parte de la sociedad le va a permitir darle un manejo adecuado y que necesariamente responda a los intereses y a las reales búsquedas de soluciones y respuestas a la problemática social. Esto debe caracterizar, dijéramos, un nuevo visión de la ciencia, entendiendo que la ciencia debe ser abierta, la gente debe poder acceder a la ciencia, debe ser libre, ser gratuita y además no tener, dijéramos, esa carga de requerimientos que permiten, de marcas comerciales que no permiten, vuelvo y repito, la protección social de la ciencia. Eh, la producción de conocimiento debería o nos va a permitir incluir los conocimientos tecnológicos en ese proceso de mediación donde van a estar involucrados los diferentes actores de la época del posconflicto y en la cual no solamente vamos a tener la oportunidad de utilizar la ciencia en la búsqueda de las respuestas a nuestras necesidades, sino también se convertiría en una posible circulación y producción de saberes, que sería uno de los papeles determinantes que las instituciones educativas, como la UNAD, por ejemplo, tendríamos que asumir en esta época del posconflicto. Debemos de empezar por reconocer que el sujeto del posconflicto debe ser un sujeto integral, que tenga una identidad como sujeto y que se reconozca él mismo como sujeto, pero también requerimos de un marco legal que le permita en ese orden de ideas ser reconocido por el Estado y de un marco moral o de unos principios morales que permitan la convivencia entre los diferentes ciudadanos independientemente de la posición que hayan asumido o de los costos tanto morales como de vidas humanas y todo asunto que se ha podido mostrar en la época del conflicto armado. Esta es una gran oportunidad. Necesariamente el posconflicto genera riesgos. En este momento estamos mirando con gran expectativa desde el punto de vista político cómo hay una serie de inconvenientes que no han permitido que, los acuerdos de paz se avancen con la prontitud que se requiere, pero no perdemos la esperanza de que estamos caminando por los espacios para educar para la paz y para la democracia. Muchas gracias.